etcétera. Pero realmente me encuentro así porque, bueno, gracias a todo este asunto pasado, he sido puesto en el objetivo de ETA. Este hombre es el objetivo número 1 de ETA, Miguel Ruiz Martínez. Él no lo reconoce, pero en el entorno de los terroristas se asegura que bajo esta capucha se esconde Mikel Lejarza, el lobo, el primer topo que los servicios secretos españoles infiltraron en ETA y el responsable de la caída de más de 40 terroristas de la banda armada. Es el principal implicado en la presunta red de escuchas ilegales. Está en la más absoluta clandestinidad. Nadie sabe dónde vive, ni qué rostro oculta bajo el pasamontañas. Año 1980. El casco de un piloto de guerra se convierte en objeto de deseo para un agente del KGB español. El casco integraba un moderno sistema de comunicaciones utilizado por varios miembros de la OTAN. Este hecho pone en alerta a los servicios secretos españoles que diseñan una operación para abortar los planes del espía soviético. Oleg Viktorievich Uranov, oficialmente director de la compañía soviética Aeroflot, era en realidad un veterano agente del KGB. Su misión, introducirse en el círculo de proveedores del Ejército del Aire español. Para llevarla a cabo, contacta con un empresario llamado Félix, un hombre con acceso al mundo de la aviación militar. El contraespionaje detecta esta relación y convierte a Félix en agente del CSIC. El ciudadano soviético citó a nuestro agente en un restaurante donde durante la comida le hizo ya una serie de peticiones del material que quería obtener. Nuestro hombre ya estaba preparado y leccionado en cuanto a lo que debería decir y de qué manera debería hacer su disposición a colaborar con él. 14 días después, una llamada en clave volvía a reunir al espía soviético y al empresario español. La trampa diseñada por el CSID se ponía en marcha. Como estaba previsto, los dos se dirigieron a la oficina del español para recoger el casco. Dejaron el taxi que les había conducido allí esperando y con el dispositivo que nosotros habíamos montado estaba ya preparado de forma que no pudiese el ruso, el soviético, escapar una vez que tuviese el material en su poder. Cuando se dirigió al taxi, verán que lleva la bolsa conteniendo el casco, y en ese momento es cuando los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía inician la detención del soviético. Esta es la primera vez que una televisión en España emite imágenes reales de la detención de un espía. La baja calidad de las imágenes queda por ello justificada. Casos como este no son un hecho aislado. Lo que estamos viendo es una operación del área de contrainteligencia de un servicio secreto. Su misión, protegerse del espionaje de otros servicios extranjeros. Ustedes pinchan teléfonos, ¿no? El CSIC, cuando necesita una observación telefónica, se cumple la legislación vigente. Es decir, el CSIC se dirige a un juez, al juez competente, que es quien determina si concede o no la observación telefónica una vez que ha examinado qué finalidad se persigue con esa medida, si existe la posibilidad de conseguir la investigación o de acceder a la investigación que se pretende por medio de otros medios, y entonces si el juez concede la observación telefónica, lo que se hace es cumplir todos los requisitos o todas las órdenes que establece el juez en su mandamiento, es decir, se cumplen rigurosamente los plazos, se cumplen rigurosamente los informes periódicos, etc. El CSID asegura que solo pincha teléfonos con consentimiento judicial. A pesar de ello, no ha podido evitar verse involucrado en el escándalo de la red de escuchas ilegales detectado en Barcelona. El equipo de investigación de Antena 3 ha conseguido que, por primera vez, desde que saltara el escándalo de las escuchas, el CSID responda sobre su implicación en este asunto. Debe quedar muy claro
que el CSIC no ha organizado, ni ha inducido, ni ha tenido nada que ver con la red de escuchas ilegales. Es más, ni se ha aprovechado de ella. Es decir, el CSIC no recibía información de esa red de escuchas ilegales. Es más, ni siquiera conocía su existencia. Los dos principales encausados en esta trama, Miguel Ruiz, el Lobo, y Fernando Rodríguez, coronel en la reserva, trabajaron sin embargo para el CSIC. Esta es la razón por la que muchos no han dudado en señalar al Centro Superior de Información de la Defensa como presunto inductor en esta trama. Desde hace 20 años, Miguel Ruiz Martínez, el Lobo, es un fugitivo. Tras el estallido del escándalo de las escuchas, se había convertido en un hombre totalmente invisible. Pero el equipo de investigación de Antena 3 lo ha descubierto y le ha preguntado sobre su vinculación con la red de escuchas. ¿Ha pasado usted al CSIC las cintas o alguna de la información que contenían las cintas obtenidas a través de la red de escuchas detectada en Barcelona y por la cual le acusan a usted de estar detrás de ella? No puedo hablar en estos momentos sobre el tema, pero lo que sí se sabe perfectamente, y ya se ha dicho en un otro momento también, de que en ningún momento se ha entregado ninguna cinta al CSIC, ni el CSIC tiene nada que ver con el tema de las escuchas. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo he colaborado con el CSIC en una materia concreta y todo lo demás son puras fantasías. Pero la controversia sobre la trama de las escuchas no acaba aquí. Aún falta que este hombre explique qué se esconde detrás de los pinchazos. De verdad que me gustaría muchísimo poder contestarle. Y además realmente podría hacerlo, de principio a fin. El problema es, como le he dicho anteriormente, que estoy sui judice y no puedo contestar este tipo de preguntas. Realmente en este tema de las escuchas tengo los labios sellados y las manos atadas. Otros, en cambio, han tenido que responder por este escándalo. El vicepresidente del gobierno y el ministro de Defensa, responsables últimos del CSIC, tuvieron que comparecer ante el Congreso en medio de una importante tormenta política que aún no ha terminado. Estos dos miembros del gobierno fueron invitados por Antena 3 a contestar sobre la implicación del CSIC en el escándalo de las escuchas de Barcelona, pero declinaron participar en este programa. La oposición, en cambio, sí ha dado la cara. El CSIC en estos momentos está gravemente afectado por unas sombras de sospecha que se derivan de las conductas y de los comportamientos de algunos de sus miembros, y que en la medida en que no reciban una respuesta de la propia institución, implican a la propia institución, y en la medida en que no reciban una respuesta convincente del propio gobierno, afectan también al gobierno. Todos estos temas benefician con una información importantísima al gobierno, y desde luego la información del CSIC y los mecanismos de los que disponen, el presupuesto y el número de agentes que colaboran con los servicios secretos españoles, facilita una información muy valiosa para el gobierno, a veces obtenida con métodos no constitucionales. Pero, ¿qué se oculta detrás de la red de escuchas ilegales? La única respuesta a esta pregunta es que alrededor del empresario periodístico catalán Javier de Godó se había organizado una trama de agentes o exagentes del CSIC aparentemente sin control y con fines todavía sin aclarar. ¿Entró usted en contacto con el conde de Godó a través del CSIC? No he entrado en contacto con el conde de Godó a través del CSIC, ni muchísimo menos. No tiene nada que ver. Yo entré en contacto con el conde de Godó por mis propios medios y gracias a la gestión de un amigo, sin más. O sea, no tiene nada que ver, ni este amigo tiene que ver nada con el organismo, ni el tema tiene que ver nada con el organismo. Es totalmente ajeno una cosa con otra. Pero sí hubo contactos entre el CSIC y el conde de Godó. El asesor legal del CSIC ha reconocido a Antena 3 Televisión que a finales de 1991 el coronel Fernando Rodríguez, en ese momento directivo de la División de Economía y Tecnología del Centro, fue designado para tomar contacto con el conde de Godó y asesorarle sobre asuntos de seguridad que preocupaban al empresario catalán. Hemos podido confirmar que el centro aprobó un nuevo encuentro
que se celebró en junio de 1992. El CSID asegura que desconoce cómo y cuándo comenzó la relación laboral entre el conde de Godó y el coronel Rodríguez. En agosto de 1993, cuando el CSID tiene conocimiento de que el coronel ha ido a trabajar con el conde de Godó y, faltando la verdad, cuando manifestó en el centro que se marchaba a la reserva por cuestiones familiares, el CSID inició una investigación que ha puesto de manifiesto que en junio del año 1993 el coronel Rodríguez ya tenía una relación contractual con el conde de Godó, lo cual no solamente incumple la normativa sobre incompatibilidades, sino que señala una total y absoluta falta de lealtad de este señor para con el centro. ¿El coronel Fernando Rodríguez ha llevado documentos del CSID? Sí, según nuestros datos se ha llevado documentos, ha extraído documentos del CSID, pero estos documentos fueron extraídos del CSID sin conocimiento ni autorización por parte del centro. ¿Qué tipo de documentos se ha llevado? Yo no puedo en este momento hacerle una relación completa, pero sí sé que se ha llevado documentos clasificados incluso en el grado de secreto. Fue precisamente el destacado papel del exdirectivo del CSID en la trama de las escuchas ilegales lo que originó un hecho insólito. La comparecencia ante un juzgado del director general de los servicios secretos españoles, el teniente general Emilio Alonso Manglano, quien solo en muy contadas ocasiones aparece en público. Este hecho, unido al fallo de seguridad que permitió la salida de documentos clasificados secretos, ha caído como una bomba en un centro que pasa por ser el más seguro del país. Por favor, aparque el vehículo en zona de inspección. Durante su estancia en el centro, todos estos hombres y mujeres son controlados como si de espías extranjeros se tratara. El Cuerpo de Seguridad Interno del CSID, de manera aleatoria, elige cada día a miembros a los que somete a observación. Por supuesto, sin que ellos nunca lo sepan. Un control que también se ejerce cada día a la salida del centro. Se trata de una rutina que ayuda a evitar fugas de documentos, pero, como se demostró en el caso del coronel Fernando Rodríguez, no las impide por completo. Aquí, la seguridad es una obsesión. Entrar en estos edificios es complicado, incluso para quien trabaja en ellos. Controles humanos y electrónicos aseguran que nadie ajeno pueda acercarse a este mundo de silencios y secretos. Este es el despacho de un jefe de área. Como el resto de los miembros del CSID, cada tarde al acabar la jornada debe guardar bajo llave todos sus documentos. Ni un solo folio puede quedar encima de una mesa. Los que no valen se rompen y se arrojan a una papelera exclusiva para documentos. En cada despacho hay una segunda papelera donde va a parar todo aquello que no sea un documento escrito. Aquí nadie está libre de sospecha. Ninguna llave puede salir del centro. Un agente de seguridad interna comprueba que en cada oficina se han seguido todas las normas. Los documentos y los papeles sobre los que han escrito los oficiales del CSID se depositan en bolsas de plástico. En los sótanos del edificio, en una caldera, se elimina hasta la última prueba escrita. Lo importante es que no pueda haber filtraciones sobre los temas que estás tratando. Este requerimiento de seguridad se hace mucho más importante cuando estás hablando de operaciones arriesgadas y de temas que afectan a la seguridad de España y que en definitiva son temas bastante reservados o temas secretos incluso. Siempre la seguridad como obsesión. Incluso para quienes trabajan aquí, hay muchos lugares a los que el acceso está prohibido.
No siempre se conoce al compañero de al lado, ni mucho menos los asuntos que prepara el de la puerta de enfrente. De la carretera de La Coruña. Aquí se levantan 4 edificios en cuyas tripas se albergan los mayores secretos del Estado español. En Norteamérica es la CIA. En Israel, el Mossad. En Gran Bretaña, el MI6. Y en España, el CSIC, el Centro Superior de Información de la Defensa. La primera sensación cuando uno camina por estos corredores es la de encontrarse en el interior de cualquier empresa moderna. Pero es una impresión engañosa. Las puertas están siempre cerradas. No se oyen voces ni se ven corrillos de gente. Los pasos se cruzan sin encontrarse. Es un ambiente muy especial. 2 años de gestiones nos han costado poder acceder a él. Estamos en la sede del CSIC, el corazón de los servicios de inteligencia españoles. ¿Sí? ¿Sí? Brawo, to Brawo. ¿Es Bravo? I mam kontakt. Podać Kołwiek. Bravo. Do widzenia. Do widzenia. La seguridad de los cascos azules españoles en la antigua Yugoslavia es seguida día a día desde esta sala. Es la célula de crisis. Desde septiembre de 1992, el presidente del gobierno tiene información al minuto del conflicto de Bosnia-Herzegovina gracias a los informes de los agentes del CSIC, infiltrados en las filas de serbios, croatas y musulmanes. En este caso, normalmente pues está enlazado directamente con el ministro de Defensa, con el presidente, por supuesto, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, con todas aquellas autoridades que precisan de esa información lo más rápido posible. Cada vez que tiene lugar un acontecimiento en el mundo que pueda afectar a los intereses de España, los mejores especialistas de cada área del CSIC se encierran en esta sala para analizar hasta los más mínimos detalles. En estos momentos es en la antigua Yugoslavia donde están desplegados agentes del CSIC, pero antes ha habido otras crisis. Esta oficial, que ha vivido algunas de ellas, las recuerda bien. Pues, por ejemplo, podemos citar el caso de la invasión de Estados Unidos en Panamá o el caso de la ocupación de nuestra embajada en La Habana y, bueno, la crisis del Golfo, por supuesto. Que esta fue la más larga hasta que se produjo la crisis de Yugoslavia. El nombre ese cambiarlo, porque por el que te diga ella otro más común. Este hombre es el jefe de la célula de crisis sobre Bosnia. Responsable máximo del área de la Europa del Este, en los últimos 15 años ha vivido intensamente el paso de la Guerra Fría al deshielo, la caída del muro de Berlín y también el resurgir de los nacionalismos en Europa. Sobre estos mapas, en los que cada signo encierra un secreto, sigue con atención la lucha que enfrenta a serbios, croatas y musulmanes. Una guerra en la que ya han muerto varios militares españoles. Junto a los mapas, cuelgan recuerdos traídos por los agentes que viven la guerra sobre el terreno. Como esta retorcida matrícula de la ciudad de Vukovar, perforada por agujeros de metralla. Y es que para los que trabajan aquí, la célula de crisis es un campo donde se libran otro tipo de batallas. Lo que escuchan no es un ruido. El equipo de investigación de Antena 3 ha podido grabar una conversación criptada enviada desde Yugoslavia. Es una conversación en la que quien habla y quien escucha lo hacen a través de un aparato que descompone las palabras por medios electrónicos. La situación continúa siendo grave. Están bloqueados los cascos azules en el puente número 21 de la zona F. De esa forma, la conversación solo resulta comprensible para quienes tienen los codificadores preparados para descifrar el mensaje. Termino, Charlie. Los decodificadores más complejos pueden convertir un mensaje en lo que para cualquiera sería una interferencia de apenas un segundo. En esta pantalla tenemos 2 representaciones de la voz. Este es el proceso más sofisticado de captación en el campo de la criptología. Lo que aparece en la pantalla es un mensaje. Estas bandas de color son palabras. La capital de. Антон говорит по-английски. Антон говорит по-английски, а Вера по-французски.
Антон пошел на работу. En el mundo del espionaje, hablar y que no sepan de qué hablas es tan importante a veces como saber de qué hablan los demás. El trabajo en estos laboratorios es tan secreto que antes de permitir el paso a las cámaras de este programa, algunos aparatos fueron retirados y otros ocultados bajo protectores. La razón, evitar que otros servicios de inteligencia conozcan la capacidad de los sistemas por los que se envían o reciben los secretos de Estado. En estos ingenios se cifran miles de mensajes confidenciales que, en escritos o de viva voz, circulan diariamente entre los diferentes ministerios del gobierno, entre el Ministerio de Exteriores y las embajadas de España, entre los palacios de la Moncloa y de la Zarzuela, y, como se ha visto, entre los oficiales del CSIC que se encuentran en Bosnia y la célula de crisis. 1989. Miembros del grupo operativo del CSIC descubren que la embajada española en un país de Europa del Este es un nido de micrófonos. Dos de los agentes que llevaron a cabo aquella operación la desvelan, evitando dar el nombre del país en donde se ha producido. Se detectó mediante el empleo de sofisticados equipos técnicos un lugar en el cual podía haber, o de hecho había, una alarma extraña. Se procedió a su revisión más detallada y se encontró, después de quitar una primera capa inicial de pintura, un poro que, tirando de él hacia atrás, o sea, es decir, quitando la capa primera de ladrillos, se llegó a una tráquea plástica que posteriormente se confirmaría que era la entrada de audio al micrófono que había en esta habitación. El cable de cada uno de los micrófonos, porque se descubrieron varios, iba por dentro de lo que eran los ladrillos. Se había hecho con una maquinaria especial que permitía hacer ese tipo de taladro sin desmontar la pared. Posteriormente, una vez encontrado el cable y tirando de él, siguiendo la dirección, se encontró el micrófono, que es esa especie de huevo de color oscuro que se está viendo en las imágenes. Este es un problema común a casi todas las embajadas españolas, y en particular a las de la Europa del Este, en donde todas están pinchadas. Es norma en estos países, cuando se levantan nuestras sedes diplomáticas, que se construyan con obreros locales y no se permita la intervención de mano de obra española. Y así, cuando entregan las sedes diplomáticas, los micrófonos espías ya están entre las vigas y el cemento. Esto permitía que a las personas situadas al otro lado de la línea, del cable este que estamos viendo, pudiesen escuchar perfectamente las conversaciones, todas las conversaciones que se producían en el despacho. En su búsqueda, los agentes destrozaron literalmente el edificio. A pesar de ello, nunca estarán seguros de que todos los micrófonos hayan sido descubiertos. Mientras tanto, en el exterior, la vida continuaba y nadie se imaginaba que debajo de lo que era esta calle y la que vamos a ver a la izquierda, debajo de ellas circulaban los cables que eran los que estaban extrayendo la información del interior de nuestra representación diplomática hacia un edificio, como que estamos viendo, u otro parecido, donde se realizaba la grabación de escucha. En un lugar de España, de cuyo nombre hemos tenido que olvidarnos, está el gran oído del CSIC. Estas tres enormes antenas parabólicas son capaces de captar las señales que emiten más de 40 satélites colgados de un lado a otro del horizonte del cielo, desde el Océano Pacífico hasta el Océano Índico. Desde aquí se captan millones de comunicaciones internacionales y de mensajes, tantos que al CSIC le resulta imposible tratar toda la información. En España somos el único organismo de la administración que posee estos medios y que desde aquí, desde el propio territorio, puede obtener información sobre el resto de los países. Nuestro argot a este tipo de adquisición lo llamamos SIGINT, es inteligencia de señales,
En esta estación se utilizan potentes ordenadores a los que se prepara para filtrar la información. Se les programa con claves, palabras, signos, redes que, entre la catarata de comunicaciones, saben retener aquellos mensajes que tratan los temas seleccionados por los analistas, los expertos que utilizan esta información. Desde este centro secreto se captan también imágenes de cualquier parte del mundo. En el argot de los espías se conoce como IMI, inteligencia de imágenes. En la guerra del Golfo se han utilizado sensores que son capaces de resoluciones de hasta menos de 1 metro. Bueno, con esa cifra ya uno se puede hacer idea de todo lo que es capaz de obtener. Nosotros actualmente estamos trabajando con imágenes procedentes de otros satélites. No son satélites propios, sino de otros satélites. Y con esas, las resoluciones que estamos obteniendo son de 5 o 10 metros. Es decir, durante la Guerra del Golfo se utilizaron satélites capaces de identificar desde el espacio incluso objetos de 1 metro, o sea, más pequeños que un ser humano. El gran debate de los expertos es dilucidar si el futuro del espionaje se encuentra en la tecnología o si el hombre es insustituible. Esta duda no tiene una respuesta cerrada, pero ya hay una apuesta firme: lanzar a finales de este año un gran satélite de observación terrena que servirá a los servicios secretos de numerosos países para multiplicar su capacidad de obtener información. Pero si el CSID es capaz de interceptar comunicaciones por satélite con otros países, cualquiera podría preguntarse si también puede interceptar nuestras conversaciones. No nos dedicamos a interior. No nos dedicamos a hacer las escuchas en el interior de nuestro país. No nos dedicamos a escuchar las conversaciones que están ocurriendo en el país. Pero hay conversaciones nacionales que el CSID no solo no rechaza, sino que busca. Las que afectan a narcotráfico y terrorismo. Que nos entran a veces alguna información que afecta a nuestro país, indudablemente. Como comprenderá, si nos entra una información que puede ser utilizada en la lucha antiterrorista, claro que la aprovechamos. Esa no se va a rechazar. ¿Podría decirnos quién es usted, por favor? Bueno, yo soy Miguel Ruiz Martínez, tengo 43 años, nací en México, aunque me considero más español que mexicano, lógicamente, porque mi vida ha transcurrido en este país. Este hombre es en realidad el más conocido agente que han tenido los servicios de inteligencia españoles en toda su historia. Mikel Lejarza, alias El Lobo. Y aunque esa relación aparece en todos los medios de comunicación, él lo niega, lo tiene que negar, igual que oculta su cara. En todo ello le va la vida, ya que ETA le ha condenado a muerte. Realmente me encuentro así porque, bueno, gracias a todo este asunto pasado, he sido puesto en el objetivo de ETA y concretamente salí en un medio de comunicación que además no me voy a cortar en decirlo, en el panfleto, como yo le llamo, panfleto de Egin, donde no tuvieron el más mínimo reparo en sacar mi vivienda, el nombre de mis hijos, el nombre de mi esposa, y como es lógico me pusieron aún mucho más en el punto de mira de ETA. Los datos que les vamos a revelar figuran en los archivos secretos del CSIC. El Lobo se infiltra en ETA entre junio de 1974 y septiembre de 1975. A mediados de julio de este último año, el comando al que pertenece se oculta en Madrid. Prepara acciones terroristas y la liberación de los presos de ETA que se encuentran en la cárcel de Segovia. El Lobo alquila numerosos pisos francos para ocultar a 35 presos y a un comando de ETA. Forma parte de los comandos especiales que dirige Pérez de Otegui, alias Wilson. La información que el Lobo pasa a los servicios secretos provoca la caída de los comandos de ETA en Madrid y Barcelona.
Los detenidos en esta redada fueron condenados a muerte en el llamado Proceso de Burgos y ejecutados en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares. La información proporcionada por el Lobo desembocó en la detención de 28 miembros de ETA y la de 17 colaboradores. En la acción murieron además 5 terroristas. También se incautaron 5 pistolas, 13 metralletas y se localizaron 7 pisos francos. Ese mismo año de 1975, ETA condenó a muerte a El Lobo. Una condena que hizo pública en las páginas de esta revista de la propia organización. Las calles de Euskadi se siembran con reclamos para abatir al Lobo. Desde esta publicación, los terroristas dictan su sentencia así. Hasta cuando escribo tu nombre, Miguel Lejarza, el Lobo, siento tu sucio recuerdo. Se me llena de asco y de odio mi memoria. Traidor Miguel Lejarza, cuánto dolor, cuánta angustia, cuántas lágrimas de los hombres y mujeres, y hasta de los niños de Euskadi, por tu sórdida traición. Estés donde estés, miles y miles de ojos te están buscando, Miguel Lejarza Eguía, y te perseguirán hasta encontrarte. Y los ojos del pueblo no se cierran nunca. Para los mandos militares y policiales que dirigen la lucha antiterrorista, Miguel Lejarza Eguía es un valiente servidor a su pueblo por el que le debemos gratitud toda la vida. Ha sido una vida muy dura, muy difícil, muy escabrosa. Después es una vida muy dura, muy escabrosa, para muchos más también, no sé. Y desde luego siempre pienso y miro hacia atrás y digo, ¿ha merecido la pena? Y pienso que realmente pues sí, ha merecido la pena porque quizás he evitado la muerte de muchísimas personas. Eso vale el tormento que uno pueda llevar en adelante. En diciembre de 1990 se inicia un juicio en Bilbao contra Miguel Ruiz. La denuncia partió de Herri Batasuna. Se le acusaba de ser Mikel Lejarza, el Lobo. De inmediato, la condena a muerte que ETA había lanzado 15 años atrás contra Lejarza pasó a Miguel Ruiz. Desde entonces, los oficiales de la División Interior del CSID le protegen, porque Miguel Ruiz no reconoce ser el Lobo, pero sí ser un agente del CSID en la lucha contra el terrorismo. Ciertamente el CSID se ha brindado en seguir apoyándome por aquellos años que yo trabajé con ellos o por los que se ha colaborado, y creo que lo mismo que lo hacen conmigo pues lo harían con cualquier otro ciudadano español. La lucha contra ETA es una de las principales tareas básicas del CSID. A su frente está un general. Ante nuestras cámaras, explica por primera vez los objetivos de esta lucha. El encargo al CSID es controlar informativamente a los grupos radicales en tanto en cuanto tienen una intención involucionista o una intención revolucionaria o una intención independentista, pero precisamente cuando esa intención la quieren desarrollar por métodos anticonstitucionales. No cualquier otro partido político que tenga una intención independentista, pero que acepte los métodos constitucionales, de ninguna manera es objetivo del CSID. Este hombre está obligado a vivir en la sombra. Mueve los hilos de muchas de las iniciativas para acabar con la banda armada. O sea que nuestro objetivo en este caso es la ETA operativa y las estructuras que ha creado ETA para complementar su acción terrorista. Todo lo relacionado con ello es objetivo de nuestra información. Y cuando digo todo lo que esté relacionado en España, en América, en Europa o donde esté actuando la ETA con intereses políticos, operativos o como lo que sea.
El mayor esfuerzo del CSID en su lucha antiterrorista es situar a sus agentes lo más cerca posible de los centros de decisión de estos grupos violentos. Su trabajo se centra en descubrir los planes de ETA antes de que estos se pongan en marcha. Pero también en ocasiones actúan contra comandos operativos. Creemos que estos datos fueron de interés en la detención del comando Nafarroa en 1986, o en la detención del comando Donosti en 1991, o en la desarticulación de Terrayure. Esta información fue básica para la desarticulación de algunos de los comandos más sanguinarios de ETA. La caída del Comando Madrid fue posible gracias al camuflaje de un micrófono en el mango de la pala con la que miembros de la banda terrorista cavaban un zulo en los alrededores de la capital de España. Enero de 1987. El Comando Madrid de ETA sembraba de bombas la capital de España. En los meses anteriores había asesinado a 41 personas. Para las fuerzas de seguridad del Estado, su desarticulación se había convertido en el objetivo número 1. Comando Madrid, comando especialmente sanguinario. Y entonces, en el proceso de esta investigación, se descubrió, la policía descubrió el chalet donde estaban ellos trabajando. Y entonces comprobaron que estaban realizando un zulo, picando en el sótano de este chalet. Bueno, entonces nos pidieron colaboración y se introdujo un micrófono en el mango de una pala, con lo cual pues los terroristas, según estaban trabajando allí en la construcción del zulo, pues todas las charlas que iban teniendo y todas las conversaciones que tenían entre ellos, pues estaban siendo transmitidas mientras hacían el trabajo. Creo que esta aportación técnica pues tuvo algún rendimiento para la policía. El CSID, junto a la Guardia Civil y la policía, está presente en el mando unificado de la lucha antiterrorista. Una colaboración no exenta de tensiones y recelos que en casos extremos ha llegado a perjudicar el éxito de operaciones en marcha. A veces, sin embargo, su trabajo conjunto ha dado resultado. Pamplona 1986. Objetivo, Comando Nafarroa. Pues llegamos a la evidencia de que un local estaba siendo utilizado por la parte operativa de ETA. Y entonces esta evidencia nuestra pues fue suficientemente contrastada y fue trasladada a la Fuerza de Seguridad del Estado. A partir de ese momento Calle Sangüesa número 27. En este edificio se encontraba el arsenal del Comando Nafarroa, un comando responsable de 25 atentados, entre ellos el asesinato del general Atares. Cuando dos de los integrantes del comando, Mercedes Galdós Arzuaga alias Bichón y Juan José Legorbú, se dirigían al zulo, caen en una emboscada. Los servicios especiales de la Guardia Civil les estaban esperando. Se entabla un tiroteo y los dos terroristas caen heridos. Entramos en la memoria del CSID, su archivo central. 1.300.000 fichas microfilmadas guardan los más importantes secretos de Estado. En un espacio reducido se custodia la información necesaria para conocer la verdad sobre momentos claves de la reciente historia de España. Como por ejemplo, los hechos y personajes ocultos tras los intentos de golpe de Estado. Las andanzas de los grupos terroristas extranjeros en nuestro país. Estas fotos, concretamente, son un testimonio de la neutralización de uno de esos grupos, el de origen palestino, la Llamada de Jesucristo,
que preparaba atentados con bombas en Madrid. Las verdades aún no dichas de la guerra del Golfo también están aquí. Pero muy poca gente tiene acceso a estos informes. Sus destinatarios principales son Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno y el ministro de Defensa. A efectos de contabilizar la información que se remite a las autoridades descritas anteriormente, podemos decir que durante el año 1993 se difundieron aproximadamente unos 2.000 informes elaborados para Su Majestad el Rey, presidente del Gobierno y ministro de Defensa. En el archivo, los documentos son clasificados según su interés como confidenciales, reservados, y sobre los muy especiales cae el sello del secreto. Estos últimos se guardan en una cámara acorazada. El CSIC, en su empeño en obtener información exterior, tiene un despliegue en más de 40 países. Bucarest, 22 de diciembre de 1989. El día antes, Ceausescu ha caído. Las imágenes que estamos viendo fueron grabadas por un agente español y, tras su codificación, enviadas aquel mismo día a la sede central del CSIC. Así vivió aquellos momentos su autor. El día 22, como puede apreciarse, las calles de Bucarest estallan en júbilo. Son aproximadamente el vídeo tomado sobre las 13 horas. Sobre las 11 horas, Ceausescu ha cogido un helicóptero y desde la azotea de la sede de ese partido comunista ha huido en dirección de momento desconocida y con intenciones también desconocidas. Durante esos días, y a título de curiosidad, pues puedo decir que desde las 3 de la madrugada a las 7 de la madrugada de esa noche del 21 al 22 de diciembre, yo me entrevisto con una serie de agentes que ya venían funcionando desde hacía meses en Bucarest, para mí, y esa misma noche, la noche del 22 al 23, Bucarest se encendía en armas y todos sabemos lo que ocurrió. Muchos de los edificios que estamos viendo ahora, al día siguiente estaban prácticamente destruidos o habían ardido en mayor o menor grado. La noche después de tomar estas imágenes, el oficial del CSIC, acompañado por uno de sus agentes, se entrevistó con Petre Roman, líder de los revolucionarios. 2 días después, tomaba de nuevo su cámara y a través de túneles subterráneos accedía a un observatorio secreto de la Securitate, bajo la sede del Partido Comunista Rumano. Puedo decir que estos ramales cada uno podía tener de orden de 300 a 400 metros, con puertas estancos unos con otros, perfectamente controlados. Entonces, lo que se encontró allí y se pudo extraer realmente no deja lugar a dudas de para qué se utilizaba este tipo de dependencias, este tipo de instalaciones, y tu labor era, aparte de mantener estas instalaciones en perfecto uso, era pinchar los teléfonos de la sede del Partido Comunista que se encontraba justo encima de ellos, para, digamos, potenciar ese control incluso a la propia nomenclatura del Partido Comunista y a la propia nomenclatura del Estado. El espía que obtuvo este documento en las cloacas de la Securitate, en Rumanía, vive ahora en Madrid. El problema, tanto allí como aquí, es mantener oculta su identidad, incluso dentro de su familia. Poco tiene que ver la verdad con los clichés creados por la literatura o el cine de espionaje. Pero el factor humano existe. Fundamentalmente lo que tienes que hacer es que nadie sepa dónde trabajas, porque no aporta nada a tu vida el decir que trabajas en el CSIC. De todas maneras, llega un momento en que, como nuestro trabajo exige cambios de vida, horarios, forma de actuar, etcétera, se llega a ser, a lo mejor para el entorno más cercano, tu familia, tus vecinos, tus amigos íntimos, llega a ser difícil el seguir encubriendo dónde trabajas. ¿Cómo llegar a ser espía? Para empezar, si usted tiene más de 30 años, olvídelo. Si no es así, busque anuncios como este en los que el Ministerio de Defensa solicita titulados superiores en Economía, Relaciones Internacionales, Derecho. Cerca de 2.000 personas trabajan en el CSIC. De ellos, un 43% son militares, un 22% son policías o guardias civiles y un 35% personal civil. 1 de cada 4 son mujeres. Sin embargo, en la cúpula directiva,
es aún mayoritaria la presencia militar. Lógicamente hay más militares que civiles, ¿pero por qué? Porque si nos remontamos 12 años atrás, prácticamente el servicio estaba compuesto por militares. Pero, ¿quién controla a los controladores? Este es el gran debate permanentemente abierto sobre los servicios secretos. ¿Utiliza el gobierno de turno al CSID para su propio provecho? ¿Quién supervisa los cientos de millones que maneja el servicio como fondos reservados? ¿Cómo asegurar que los miembros del CSID no aprovechan en beneficio propio los secretos que conocen? A mí me parece que los que están impulsando conductas irregulares en el funcionamiento de los servicios de inteligencia son precisamente los responsables del gobierno. Y esto es lo que los españoles necesitamos, primero, aclarar; segundo, depurar desde el punto de vista de las responsabilidades; y tercero, rectificar para que nunca más se puedan poner bajo la sombra de sospecha de conductas ilícitas a las actividades de nuestro servicio de inteligencia. Felipe González huye como un gato del agua caliente de los controles de estos temas que les interesa llevarlos personalmente junto con sus colaboradores más íntimos en el gobierno, y desde luego no está dispuesto, hasta ahora no ha sido así, veremos en el próximo debate parlamentario, a que se constituya un comité que controle a los servicios secretos y al mismo tiempo la utilización de los fondos reservados. El CSID cuenta con un presupuesto cercano a los 6.000 millones de pesetas. Esta cifra no incluye los gastos de personal, que son abonados por los ministerios o instituciones de los que cada miembro del CSID depende. De esa cantidad, 1.400 millones están dedicados a los polémicos fondos reservados que, según algunas informaciones, estarían siendo utilizados en parte para pagar sobresueldos a los propios agentes. Unos fondos reservados que, más allá de la polémica, los servicios secretos españoles han utilizado para cambiar las señas de identidad de este hombre. Para mí empieza un largo camino, un largo, oscuro camino, difícil. Miquel Lejarza Eguía, nacido el 8 de octubre de 1951 en Villaro, Vizcaya. De profesión, decorador. Miguel Ruiz Martínez, nacido en México en 1950. Experto en seguridad. Y detenido cuando se le estaba preparando una tercera identidad.